Hola, estamos aquí en un nuevo episodio de AMEC Talks. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Paula Alonso, que ahora la conocerán un poquito, hablaremos un poquito de su trayectoria, su vida y cómo llegó hasta la medicina estética. Gracias por escucharnos y lo primero, gracias Paula por compartir este tiempo con nosotras. Quiero que nos cuentes un poquito de ti, un poquito de cómo ha sido tu vida, qué estudiaste, cómo has llegado a la medicina estética y luego nos vamos a meter en cositas más de colágeno y el envejecimiento, que es lo que nos trae hoy como tema principal. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias a AMEC por estar aquí hoy con vosotros, para mí es un placer. Yo soy farmacéutica, toda mi carrera profesional ha estado relacionada con el mundo de la belleza. Al principio empecé más por el mundo de la cosmética, después me especialicé en el mundo antienvejecimiento, empleando diferentes estrategias cosméticas, aparatología estética, también me metí en el mundo de la suplementación y acabé trabajando en Galderma, que es un laboratorio farmacéutico que tiene una unidad de negocio de medicina estética, y ahí como yo, como Paula, farmacéutica especializada en envejecimiento, me meto en el mundo de la medicina estética. Pero entraste como formuladora. En el departamento de marketing. Okay. Entré en el departamento de marketing. Qué curioso, ¿no? Sí, muy curioso. Entonces para mí fue como un broche bastante interesante para mi trayectoria que llevaba hasta ahora. Y de Galderma salgo a una empresa que se llama, trabajo para Gold Collagen, que trabajan en complementos alimenticios. Entonces siento que de alguna manera toda mi carrera profesional ha tocado diferentes técnicas o diferentes estrategias relacionadas con el mundo de la belleza y el bienestar. Muy bien. Y del envejecimiento. Y del envejecimiento. Porque de ahí nos vamos a meter ahora, en el envejecimiento de la piel, ¿no? Ahora mismo tú estás trabajando en una empresa que se dedica a hacer suplementos. Exacto. Para prevenir, mejorar. Ambas cosas, ¿vale? Porque estos complementos alimenticios están principalmente formados por antioxidantes con este objetivo de prevención, de prevenir el daño prematuro de la piel, ¿vale? Y también con algunos componentes, ¿vale? Como son por ejemplo estas proteínas, colágeno, elastina y también con hialurónico, para poder reponer sustancias que con el paso del tiempo van cayendo en déficit, ¿no? Por el tema catabólico de las propias células, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a meternos un poquito en el envejecimiento, que esto nos gusta, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que pasa? Cuando hablamos de envejecimiento a nivel de piel, evidentemente nos vamos a centrar en la piel porque por ahí es el área que más nos compete, pero en algún momento nos meteremos en algún otro lugar que también nos interesa. ¿Qué es lo que pasa en la piel? A ver, el envejecimiento es un proceso endógeno, continuo y universal. Y no lo vamos a poder parar. No lo podemos, pero ¿sabes la buena noticia, Paula? Sí. Que no podemos detenerlo, pero como es un proceso dinámico, sí podemos influir en él. Exacto. Que esto es lo más interesante de estas líneas de investigación del envejecimiento, que además tampoco son tan novedosas, ¿no? Al final ya veremos, vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, que al final con técnicas muy sencillas podemos intervenir, ¿no? En este proceso llamado envejecimiento. Lo que sucede principalmente yo siempre digo, suceden tres procesos, ¿no? Que son la oxidación, la inflamación y la acidificación de los terrenos extracelulares, ¿no? Esto sucede en todos los órganos de nuestro cuerpo, por supuesto también en la piel. Vamos a ver que estas manifestaciones de la oxidación, la acidificación del terreno y la inflamación van a llevarnos a un término que se acuña como inflammaging, que es un trending topic que ahora todos conocemos, que es esa inflamación relacionada con el proceso del envejecimiento, que en la piel se traduce básicamente en hiperpigmentaciones o manchas cutáneas, flacidez y arrugas. Son las principales características físicas del daño cutáneo. El tema es, a ver, tú me ayudas, ¿no? El tema es que además del proceso fisiológico de envejecimiento que tenemos todos, nuestra piel está muy expuesta también a otros agentes que influyen y colaboran para acelerar este proceso de envejecimiento. Exacto. Mira, yo aquí me gustaría hacer como una pequeña reflexión. La primera es, cuando nosotros nos miramos al espejo y vemos que nuestra piel empieza a envejecer, tenemos que darnos cuenta que el resto de los órganos de nuestro cuerpo, aunque no veamos, también están envejeciendo. Eso por un lado. Es decir, no tengo una piel que se mancha y se arruga, y tengo un estómago, un páncreas, un corazón perfecto. Divino. ¿No? También está envejeciendo, también se está inflamando, también está sufriendo un proceso de inflamación, etc. Pero es cierto que la piel, al ser el órgano más expuesto a los factores que nos oxidan, como son por ejemplo la contaminación, las radiaciones ionizantes, radiación solar, etc., está claro que
sufre más el daño oxidativo y se estropea antes, por así decirlo. Sí. Pero eso no significa que el otro esté bien. No, porque además Exacto. aquí también entra todo el tema de los hábitos, ¿no? O sea, es verdad que la piel está muy expuesta, pero hay gente que tiene unos hábitos de alimentación muy malos. Exacto. Y que estos hábitos, pues igual no están en la piel, sino que están a nivel sistémico en el resto del organismo, ¿no? ¿Qué pasa con la nutrición, ¿no? Alrededor del envejecimiento? O sea, ¿tiene un factor determinante también las conductas de las personas? Absoluto, absoluto. La nutrición es... Yo escribí un libro sobre envejecimiento y a la alimentación le llamaba como la reina de la longevidad, ¿no? Porque influye tremendamente en nuestro envejecimiento, por supuesto también del órgano cutáneo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay algunas sustancias que están en la alimentación, como es por ejemplo el azúcar, que le hace un daño muy fuerte a la piel, ¿no? Porque sabes que el azúcar carameliza, ¿no? Entra en la glicación de las proteínas, como es por ejemplo el colágeno y la elastina, entonces está muy relacionado con la formación de con la aparición de flacidez y arrugas de expresión, ¿no? Entonces, 100%, igual que podemos seguir una alimentación antioxidante para poder contrarrestar este daño oxidativo, por supuesto que es un factor epigenético y que influye de manera directa en nuestro envejecimiento, tanto de la piel como del resto de los órganos. Y luego también sabemos que está muy relacionada la alimentación con el estado de nuestra microbiota intestinal. Exacto. Con este eje microbiota intestino-piel, ¿no? También todo lo que sucede en la microbiota cutánea tiene una relación directa con la microbiota intestinal en la que existe un impacto muy directo de la alimentación. Entonces, pues, por un lado o por otro ves que la alimentación nos influye. Somos un órgano 360, ¿no? Hay que tener todo presente y a la hora de establecer una dieta, tener también presente de que Claro. el tema de la glicación de proteínas, esto es muy importante, no solamente con proteínas de la matriz extracelular, también Exacto. con proteínas transportadoras, la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Si tiene que llegar sangre con oxígeno al tejido, si la hemoglobina está incorporada a un azúcar, pues su capacidad de transportar oxígeno se reduce. Y esto es un problema también a la hora de mantener los tejidos. No, y además esto es súper importante, además como parte del proceso del envejecimiento, además de esa oxidación, acidificación e inflamación, aparece también asociado dos mecanismos que son el déficit metabólico y el déficit circulatorio. Me acabo de acordar ahora con lo que me decías de la hemoglobina. Entonces, si a este déficit circulatorio, que es parte del proceso fisiológico del envejecimiento, le sumamos una glicación de una sustancia tan importante en el transporte de oxígeno, pues entonces, claro, estamos empeorando el proceso circulatorio, que es la base y la nutrición de nuestras células en el organismo, con lo cual es muy importante, claro que sí. Exacto. Vamos a hablar un poquito volvemos un poquito a la piel. Me gustaría que nos centremos un momento en la piel. En la piel siempre hablamos yo siempre cuando hablo de la matriz extracelular, siempre hablo de que nuestras células están sostenidas como con un andamio, de estos que uno pone para arreglar los edificios, ¿no? Que vas por fuera y ves que hay toda una estructura que está aguantando. Exacto. Este andamio está formado por la matriz extracelular y sus proteínas claves o más conocidas o muy importantes o muy afectadas por el proceso del envejecimiento son el colágeno y la elastina. Exacto. ¿No? Son parte de este andamio que van aguantando nuestra piel. Hay varios estudios que demuestran que en realidad el colágeno, por ejemplo, claro, a los 25 o 30 años uno empieza a notar esa pérdida de colágeno, pero se ha demostrado que se pierde aproximadamente un 1% de colágeno desde que empezamos a vivir. Es decir, una persona de 50 años como yo, en este momento tendría la mitad del colágeno con el que vine al mundo, más o menos aproximadamente. Más o menos, claro. ¿Qué puedo hacer o qué se puede hacer para que este proceso no ocurra o para ralentizarlo lo más que se pueda, ¿no? O sea, hablemos un poquito de... Pues a ver, como decías, Paula, que evitar que el proceso ocurra sería ir en contra de la vida, entonces el proceso va a ocurrir como parte de nuestro devenir, pero es verdad que podemos, como decíamos antes, influir en él y hacer que vaya un poco más lento. ¿Qué podemos hacer? Efectivamente, el colágeno es la proteína más importante estructural del organismo, ¿no? Forma parte, ahí me encanta este ejemplo que pones, porque yo también lo utilizo, los andamios de los obreros que hacen los edificios, este andamiaje de hierro, ¿no? Que sostiene, y de ahí me gusta mucho compararlo con la cola, con los pegamentos, porque estas proteínas estructurales dan estructura y también pegan los tejidos, ¿no? Entonces, efectivamente, el colágeno
principalmente, aunque también la elastina, forman parte de esta estructura fuerte que mantiene nuestra piel. Sabemos que hay otras estructuras que lo mantienen, como el hueso, el músculo y la grasa, pero las fibras de colágeno son fundamentales. ¿Qué podemos hacer para evitar la oxidación, el deterioro de esa sustancia? Primero, por un lado, controlar todos estos factores epigenéticos que sabemos que nos oxidan y van a estropear el colágeno. Tomar una dieta alta, rica en proteínas, y proteínas de alto valor biológico, ¿no? Intentar ir a proteínas de calidad. Y por supuesto, cuando vemos que este déficit es importante, suplementarnos, es decir, tomar colágeno también por vía oral, que puede ser, como bien decíamos, la fuente de proteína pura en la alimentación, huevos, pescado, carne, también con alimentos como el caldo de huesos, que es muy rico en colágeno, esta gelatina que se forma, ¿no? derivado de las articulaciones de los animales, y si no también pues, recurrir a los complementos alimenticios que, estando bien diseñados, sí que hacen un colágeno muy biodisponible que nos ayuda a reponer estas estructuras. Luego, si quieres, hablamos un poquito más de cómo funcionan, pero realmente no solamente es depositar colágeno en tejidos deficitarios, sino es aumentar también el funcionamiento de este fibroblasto. Y aquí, en el potencial funcionamiento del fibroblasto, también, por supuesto, las técnicas de medicina estética. Exacto. ¿Vale? Porque nosotros aquí podemos recurrir tanto a técnicas de aparatología estética para potenciar el funcionamiento de este fibroblasto, que vamos a ver que básicamente están orientadas a estimular la circulación de esa célula que entra en etapa catabólica, y por supuesto también los inyectables de medicina estética, ¿no? que van a hacer, ¿no? que sí, mira, ahí me has dado pie porque ahora hay todo como una movida de la medicina regenerativa, sobre todo en el área de la medicina estética. Es como que ya no se busca volumen, sino que se busca generar un microambiente óptimo para el funcionamiento celular. Exacto. El fibroblasto, que es la célula encargada de producir los componentes de la matriz extracelular, como el colágeno, es una célula que, no sé si todo el mundo sabe, funciona solo cuando está bajo tensión. O sea, necesita tener sobre su superficie una tensión superficial, que es lo que le permite generar y sintetizar colágeno. ¿Cuándo se da esta tensión? Cuando la estructura de la matriz, por ejemplo, entre otras cosas, es rica en fibras de colágeno o es rica en ácido hialurónico y agua, que les va a dar presión física, mecánica, mecánica a la célula. Entonces, muchas veces la gente tiene como un poco de miedo a algunos procedimientos que dan un poco de volumen, sin voluminizar y hacer una cara de almohada, sino un volumen natural, pero es necesario ese volumen natural, porque si no el fibroblasto, por más mucha sustancia que yo le dé, si él no tiene esa tensión superficial, no es capaz de sintetizar colágeno. Ya entiendo, es decir, que una molécula como el ácido hialurónico, por ejemplo, de manera física impacta... Estimula al fibroblasto. Lo estimula porque el fibroblasto, imagínate una célula toda achicharradita como una uva pasa, ¿no? O sea, una uva pasa, por más de que yo le dé muchas cosas, no es capaz de generar nada. En cambio, si está turgente, como una uva normal, o sea, con hidratación y con todos los sustratos que necesita, sí que lo será. Entonces, esto creo que es importante hacer un inciso en entender que la célula, para funcionar, tiene que tener su microambiente ideal. Exacto. Y su microambiente ideal incluye sustancias, todo lo que vamos a hablar de que podemos suplementar cuando damos el colágeno, nutrientes, etc. Pero el microambiente ha de ser óptimo también. Vale. ¿Sí? Esto es muy interesante, porque yo entiendo que este microambiente en el que flotan en esos terrenos extracelulares, donde flotan estas células, donde viven, me encanta esto que dices de la parte física, y también yo estaba pensando ahora, según te escuchaba, en todo el cuidado de esa matriz extracelular, la optimización, ¿no? Que al final es la nutrición, tanto circulatoria, ¿no? Bueno, principalmente circulatoria, de esas células, ¿no? Para crear ese ambiente sano, ¿no? Y yo, cuando pienso en los terrenos extracelulares, yo siempre pongo el ejemplo de la pecera y los peces, que me encanta ponerlo. Yo le digo, imagínate una pecera con un pez naranja con todo su agua de alrededor limpia, ¿no? Eso es la matriz extracelular y el pez que vive sano en esa matriz extracelular limpia, en esa agua limpia. Y yo le digo, imagínate lo contrario, ¿no? Un pez naranjita en su pecera con un agua muy sucia alrededor. ¿Dónde va a estar mejor ese pez, no? ¿Con un terreno extracelular limpio o sucio, no? Y eso me lleva a pensar, que igual me enrollo mucho, pero también en la importancia también de todos los temas de detoxificación del organismo, ¿no? Qué importancia es, que a veces nos la damos, ¿no? A simplemente hacer un ayuno
o hacer una detoxificación hepática, ¿no? Para que tus terrenos extracelulares estén limpios y eso haga que la fisiología de esas células funcione de manera óptima, ¿no? Sí, sí. En todo el organismo. Hay que tratar de mirar las cosas de manera global. Sí, sistémicas, ¿no? Global, porque si no al final es como que nos cerramos un poquito. Total. Nos vamos a meter un poquito en esto que nos interesa tanto, que es el colágeno y su síntesis, ¿no? O sea, imaginémonos que ya tenemos el microambiente optimizado, que nuestra célula tiene la hidratación y tiene... ¿Qué le falta para poder hacer colágeno? ¿Qué va a necesitar? Vale, a ver, el colágeno es esta proteína que se sintetiza, son unas fibras que se sintetizan a partir del fibroblasto y para su síntesis necesita una serie de cofactores, ¿vale? Que van a ayudar a que esto funcione de manera correcta. Algunos de estos cofactores, o el cofactor más importante, por ejemplo, es la vitamina C, ¿vale? Sin vitamina C no se produce colágeno. Hay otros cofactores, el zinc, la vitamina B6, hay otros que van a ayudar, pero principalmente es esto. Esto como un mineral o como una vitamina en este caso, pero luego hay cofactores que tenemos en nuestro día a día, que son mucho más sencillos de aplicar, que no solamente se consumen por vía oral. Te voy a poner un ejemplo. Cualquier factor hormético, ¿no?, que estimule el funcionamiento de las células podría ser muy positivo para generar una sustancia como el colágeno. Yo qué sé, pues por ejemplo, un estrés celular importante, lo que decías antes, no solamente el físico, sino frío intenso, por ejemplo, una ducha de agua fría, ¿no? Pues la cámara hiperbárica, ejercicio de alta intensidad, entrenar a altas salir en Madrid un día de frío. Exacto, y congelarte. Ahí, ¿no? La gente le tiene mucho miedo al frío, pero el frío yo siempre digo, el frío es maravilloso. Yo recuerdo a estas madres, yo lo he dicho también como madre, entra que te enfrías y tal, al final dices, es una maravilla, ¿no? El frío no... Es lo de estos mitos, ¿no? Claro que sí. Y luego hay que dotar a la célula también de esos aminoácidos esenciales que necesita, ¿no? Porque al final, ¿cómo es la molécula del colágeno? Vamos a hablar un poquito del colágeno, de biología molecular, que esto a mí me gusta. Venga, a mí también me gusta mucho. Pues mira, Paula, yo hoy he traído mis piezas de Lego, porque me encanta explicar lo que es el colágeno con estas piezas porque creo que se entiende bien. El colágeno, como todos sabemos, es una proteína y las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿vale? Estos aminoácidos se unen, pueden ir sueltos, ¿vale? Y yo separo una... ¡Uy! Se me cae. No pasa nada. Una pieza suelta, un aminoácido, o pueden ir en parejas, que son dipéptidos, o pueden ir en tríos, que son tripéptidos, ¿vale? De alguna manera, esta proteína grandota que se llama colágeno, si yo la consumo por vía oral entera, no haría nada, no sería biodisponible. Entonces lo que hacemos es hidrolizarla. Cuando la hidrolizamos, la cortamos en trozos, ¿vale? Aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos. Y esta molécula, una vez que atraviesa la barrera intestinal y entra en circulación sistémica, va a tener un mecanismo de acción físico-químico, ¿vale? Y también físico solo, para reparar tejidos deficitarios de colágeno. En este caso, los aminoácidos van a ir a tejidos donde falten proteínas, no solo colágeno, por supuesto. Esto es muy interesante, es decir, no pensemos que un producto de colágeno nos va a trabajar solo la piel. No, efectivamente, hemoglobina, elastina, otras proteínas, pero sí es cierto que las parejitas y los tríos, los dipéptidos y los tripéptidos, sí que van a actuar por un mecanismo de señalización celular en el fibroblasto para que éste produzca más colágeno. Vale. O sea, actúan a nivel de la membrana. Exacto. Tienen un receptor de membrana. Exacto. Y estimulan a través de la unión, ¿no?, de este receptor de membrana la formación del colágeno. Entonces, como ves, puede ser un mecanismo físico donde el colágeno se deposita en tejidos deficitarios y repara estructuras dañadas, o físico-químico donde se pone en marcha el funcionamiento del fibroblasto, así como las técnicas inyectables de medicina estética o la aparatología estética, o al final no hay que ir a cosas tan raras como un simple masaje que estimula la circulación sanguínea y el fibroblasto sintetiza más fibras de colágeno por un estímulo circulatorio, ¿no? Pero vemos que es interesante porque hay como varios métodos, por eso el aclarar, ¿no? Sí, y es importante, yo creo que también es importante aclarar esto de que no todos los suplementos que uno tomen de colágeno necesariamente serán capaces de, primero, de atravesar la barrera, porque el intestino absorbe, pero absorbe hasta un límite, o sea, no absorbe cualquier cosa de cualquier forma, ¿no? O sea, es un epitelio y es un epitelio además bien estrecho y con unas uniones bien estrechas porque también es un mecanismo de protección, no queremos que pasen cosas que no nos interesa que pasen. Y por otro lado, es importante que
la gente entienda que la molécula de colágeno en el organismo es una molécula dinámica, que está sintetizándose y degradándose permanentemente. No es una cuestión estática, no es una foto, ¿no? O sea, es algo que se va sintetizando, por un lado se va sintetizando y del otro lado se va degradando. El problema es cuando estas velocidades no están equilibradas. Cuando uno es joven, pues la de síntesis y degradación viene en equilibrio, pero luego pasa que la de degradación es mucho más rápida que la de síntesis. Exacto. Y ahí es donde la fibra se va achicando. Exacto. ¿Cualquier aminoácido sirve? No exactamente, porque, a ver, si nosotros queremos generar colágeno, lo que debemos hacer es buscar los aminoácidos exclusivos de este colágeno. Hay muchos aminoácidos, pero el colágeno tiene básicamente la glicina, la prolina y la hidroxiprolina, ¿vale? Y estos después se van a unir, como decíamos, en di- y tripéptidos, pero por lo menos estos 3 aminoácidos tienen que estar presentes. ¿Que hay otros aminoácidos que se toman con algunos complementos alimenticios de colágeno? Genial, pero no van a ser tan exclusivos para generar colágeno, exactamente como decíamos antes. Van a restaurar otro tipo de proteínas y a lo mejor restauran la hemoglobina, que también nos viene fenomenal como portador de oxígeno. Pero si queremos generar colágeno, estos 3 aminoácidos sí que deben de estar presentes. Vale. Y metiéndonos también un poquito así en el mundo del colágeno, ¿no? Claro, también hay diferentes tipos de colágeno, ¿no? O sea, todos los colágenos están en la piel, no cuál es bueno, al final está bueno restaurarlos todos, ¿no? Esto está claro, pero en la piel, ¿cuáles son estos colágenos que buscamos o que necesitaríamos reestructurar cuando estamos tomando un suplemento, ¿no? Vale, pues mira, más o menos, Paula, hay como unos 30 tipos de colágeno en el organismo, ¿no? Tapizando un 60% de las estructuras del cuerpo. Dentro de estos 29 tipos de aminoácidos, los que más nos interesan en nutricosmética y en complementos alimenticios en general suele ser el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 2 y el colágeno tipo 3. ¿Por qué? El colágeno tipo 2 es el colágeno que está presente en las articulaciones. Entonces es un colágeno que que se utiliza mucho en complementos alimenticios para mejorar y reforzar la articulación. El colágeno ideal, la fuente de colágeno ideal para fabricar este colágeno tipo 2 es el colágeno bovino, ¿vale? No significa que el colágeno bovino no fabrique otros tipos de colágeno, pero es muy específico para la articulación. Y después, los colágenos que nos interesan en la piel son básicamente el 1 y el 3. Y de estos dos, el 1, porque el 3 es más cicatrizal. Entonces, para generar colágeno tipo 1, nos suele gustar bastante la fuente de colágeno marino, ¿vale? Que puede proceder de la escama del pescado. También se habla mucho del tiburón, el colágeno procedente de tiburón, que es muy simpático. Yo digo, aquí no sé dónde lo pescamos, pero no hay, aquí no hay mucho. Pero sí, se suele sacar, y más que de la proteína del pescado, se saca de la escama del pescado. Vale. Pero insisto, esto es un poco específico, pero no es del todo cierto. Esto significa que si yo tomo un colágeno bovino, también me va a ayudar la piel, y si tomo un colágeno marino, también me va a ayudar un poco la articulación. No sé si se ha entendido, perfecto. Sí. Hay algunos beneficios más uno que otro, pero... Exacto. Y desde el punto de vista farmacéutico, ¿no? O sea, desde el farmacéutico, ¿qué hace que uno sea más biodisponible o no? ¿Qué tendría que mirar, ¿no? El consumidor que vaya a comprar colágeno? Dice, a ver, me voy a comprar este porque tiene... Vale, pues a ver, yo creo que básicamente lo podemos... líquido, polvo, ¿no? Todas estas cosas. Vale, pues básicamente yo lo resumiría en 3 cosas. La primera, el colágeno siempre tiene que estar hidrolizado, es decir, siempre tiene que estar cortado, porque si no lo corto es una proteína con un tamaño tan grande que no se va a absorber. Esa es la primera, y siempre hidrolizado. La segunda, siempre tiene que venir con cofactores que ayuden a su absorción, porque aunque ya está hidrolizado, sigue siendo una proteína muy grande que necesito que le ayude a su absorción y que le ayude a su síntesis. Entonces aquí son los famosos cofactores que hablábamos antes de la vitamina C, la vitamina B6, zinc, etcétera, ¿vale? Que le ayuden un poquito más. Y después, a mí me parece muy interesante la forma farmacéutica. Es importante por 2 cosas. Primero, a nivel psicológico y de hábitos, hay que escoger formas farmacéuticas que sean cómodas para ti, porque independientemente de que sea más o menos biodisponible, tienes que intentar tomar un complemento alimenticio que para ti sea fácil. Yo no puedo tomar un listado de complementos alimenticios de 40 pastillas porque sé que no lo voy a cumplir. Que sea algo fácil. Entonces, por ejemplo, para mí, en concreto, los colágenos en polvo me producen más pereza por a la hora de disolverlos, y luego tampoco suelen tener buen sabor, y cuando tienen buen sabor suelen venir demasiado edulcorados, ¿no? Con azúcares. Entonces me parecen que
que una forma farmacéutica cómoda podría ser el líquido, por ejemplo, o estas gummies ahora que están de moda, si no vienen con mucho, con mucho azúcar tampoco. Y después también el líquido me parece interesante porque un líquido permite mayor capacidad para incluir otros principios activos, además del colágeno. Entonces, si tú metes, por ejemplo, 10 gramos de colágeno en un complemento líquido, te permite meter muchos cofactores de absorción. Por eso es una forma farmacéutica que me gusta. No es la única biodisponible, pero es fácilmente digerible, es cómoda y me permite introducir otros cofactores. Y hay muchas personas que tienen como una tendencia a, vale, me compro este colágeno que tiene esto, pero después me dijeron que tome magnesio y entonces también tomo magnesio por otro lado, y me dijeron que tome zinc porque el zinc va bien, entonces me tomo el zinc, y selenio porque también va, no sé, y al final no tiene por ahí presente el hecho de que, claro, al final si yo empiezo a agregar sales a lo que estoy tomando, ¿no? Porque todos estos magnesios y estas cosas vienen en formatos de sales, puede cambiar la polaridad del producto y de golpe pues no absorbo ninguno, ¿no? O sea, me estoy tomando 20 cosas. Hacer daño. Incluso puede ser combinaciones explosivas. Esto pasa, tú lo sabes, con los minerales. Los minerales se pueden quelar entre ellos. O, por ejemplo, con las vitaminas hidrosolubles no hay problema, pero con las vitaminas liposolubles puede haber un problema metabólico. Es decir, que yo creo que debemos acudir siempre al consejo profesional, médico, farmacéutico, para que te prescriba un complemento que no te haga daño. O también a un complemento que tenga varias sustancias, pero que ya vienen diseñadas, que ya vienen estudiadas y que se sabe que son compatibles entre ellas. Por ejemplo, yo creo que el colágeno siempre debe ir con antioxidantes, pero porque tú estás tomando una fuente de colágeno para reparar esa estructura que empieza a estar en estado catabólico, como decías antes, pero también hay que siempre pensar en la prevención, cuanto más antioxidantes tome mejor. Entonces, si yo encuentro un complemento alimenticio que me ofrece ambas cosas y que ya está diseñado y está estudiado el complemento y probado en un estudio clínico, poblacional, grande, etcétera, me fiaré más de ese complemento que ya está formulado de esa manera. Corremos el riesgo, si me tomo diferentes complementos alimenticios, hombre, suelen venir en microdosis y tal, pero corro el riesgo de poder hacerme daño. Por ejemplo, de la quelación de los metales, hay que tener cuidado con los minerales, ¿no? Que puede suceder. ¿Qué diferencias tiene el producto con el que tú trabajas? O sea, ¿cuáles son las ventajas que podrías darnos del producto con el que trabajas? Vale, nosotros tenemos un portfolio amplio de complementos alimenticios que llevan colágeno, pero en el sector médico tenemos uno en concreto que se llama Collagen RX. Y este complemento es bastante biodisponible porque viene en un formato líquido con cofactores de absorción, como decíamos antes, y luego viene con una cantidad muy interesante de colágeno, porque tiene 12,5 gramos por cada dosis, que es mucho. Entonces, que, bueno, los metaanálisis dicen que el colágeno es biodisponible y que tiene cierto interés a partir de una cantidad determinada. Entonces, cuanto más cantidad de colágeno lleve, mucho más interesante va a ser. Entonces, contar con 12,5 gramos a disposición del médico estético para que utilice como cotratamiento de sus técnicas habituales de trabajo nos parece muy interesante. ¿Y tú crees que todos los perfiles de pacientes que puedan entrar en la consulta de medicina estética les vendría bien el complemento de colágeno? ¿O crees que hay, no sé, chicas muy jovencitas que igual vienen a hacerse una hidratación de labios o alguna cosita así que tienen una piel muy bonita? ¿Tú le darías un complemento de colágeno también? A una persona muy joven no tiene sentido, Paula. Al final hay que tomar colágeno cuando tú vas a entrar, como antes hablábamos de esta etapa de catabólica y anabólica, que me acordé de mis clases de bioquímica. Al final, si tienes 25 años, todavía estás en un periodo de mucho anabolismo y no te interesa suplementar con colágeno. Ahora bien, no con colágeno a lo mejor antes de los 25 años, pero sí con antioxidantes. A mí me hubiera encantado que con 25 años, además de una compañera mía de trabajo que se llamaba Lourdes, que siempre me decía, ay Paula, con esa piel no tomes el sol, me decía, además de intentar haber evitado todos estos factores de oxidación, haber tomado antioxidantes. Creo que sí que son muy interesantes, sin caer en la obsesión, pero evitar las técnicas de oxidación y tomar antioxidantes por vía oral, como puede ser simplemente pues, 1 gramo de vitamina C al día, por ejemplo. Sí, porque las generaciones
jóvenes vienen con el tema de la piel y la dermocosmética desde muy joven y sí que es importante que no hay que obsesionarse, ¿no? O sea, no hay que obsesionarse, pero además sí la vitamina C viene bárbaro también para el sistema inmunológico, o sea que no es solamente un tema de colágeno, es un tema de todo el organismo. Exacto. Pues yo creo que ha sido una charla muy interesante. Me gustaría, para terminar un poco, ¿cómo crees que va a evolucionar en el mundo de la medicina estética, ¿no? Los bioestimuladores de colágeno? Porque además de tener todo lo que tiene que ver con los suplementos, tenemos una tendencia muy grande en productos de distintas casas comerciales que lo que hacen es, in situ, directamente a nivel de piel, bioestimular la producción de colágeno. ¿Tú crees que va a haber una evolución o un cambio de paradigma? Pues yo creo que estamos en una etapa muy interesante, donde, como bien decías antes, entramos en una etapa de regeneración celular, ¿vale? De bioestimulación, ¿no? De no buscar esas caras ya con tantos volúmenes exagerados, ¿no? Que el volumen, como bien decías antes, puede ser interesante para alguna cosa, pero estamos buscando más esta medicina regenerativa. Creo que hoy en día el médico estético tiene muchas herramientas para trabajar y que son muy compatibles entre ellas. Entonces creo que el futuro de la medicina estética, que ya es presente, es trabajar combinando técnicas. Aparatología estética, como una fototerapia o una radiofrecuencia que bioestimule el colágeno. Una técnica inyectable que me lleve a estimular el funcionamiento de esta célula que entra en etapa de detrimento. Un complemento alimenticio que me ayude a potenciar los resultados de los tratamientos inyectables o de aparatología estética. Y después, porque no tendría ningún sentido, Paula, si este médico estético nos recomienda unos hábitos de vida saludables. Exacto. No fumes, no tomes el sol, sal, tengo una vida social, tengo una vida espiritual, sal a darte un paseo por el parque, come bien. Exacto. Entonces creo que es como un todo, que si trabajáramos con este sentido común, creo que sería, bueno, maravilloso para la piel y, por supuesto, para el estado general de nuestro organismo. A nivel sistémico. Sí, la piel es lo que vemos, pero lo que importa es todo en general. Exacto. Pues Paula, gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Nos ha gustado mucho tu clase también que nos diste en el máster de IMEC y eres bienvenida a colaborar con nosotros, y a los que nos siguen, pues seguimos. Gracias. Paula.